La idea es simplemente un resumen muy sintético, pero partiendo de un principio político clave del Ministerio de Educación y Cultura, que es la defensa y velar por la realización del programa del Frente Amplio, que así fue definido y colocado frente a la ciudadanía para ser llevado adelante, en donde hay un mandato general que se plasma en este programa, en la noción de igualdad, en la noción de excelencia y en la noción de democratización. Por lo tanto, un sistema educativo tiene que propender a ser un motor potente de disminución y de combate a la desigualdad, pero tiene que hacerlo en un contexto de producción de excelencia en materia de calidad de aprendizaje, y que tiene un mandato que le viene desde hace mucho tiempo fundamental al país, que es la democratización de la educación, en particular la democratización de la educación media. La obligatoriedad de la educación media ya lleva unos años, unos cuantos. Esto supone un pacto, un nuevo pacto social, de la misma manera que cuando hablamos de la obligatoriedad de la enseñanza primaria en su momento. Debemos enfrentar el desafío de 25 años en donde no hemos logrado avanzar sustantivamente en este aspecto de democratización de la educación media. Y eso implica grandes esfuerzos en materia presupuestal que se están haciendo en los contextos actuales y que se plasman en lo que recoge el Poder Ejecutivo, que son los grandes lineamientos que plantea en su momento la ANEP, y se están plasmando en un incremento importante no solo de salarios, sino de la masa salarial, que lo vamos a ver en ladrillos y el salario. Eso es un primer esfuerzo, lo vamos a ver para el acceso universal de las niñas de 3 años, como señalaba Wilson. Lo vamos a ver en el incremento de los ayudantes para trabajar con los grupos grandes en los niños de 4 y 5 años. Y lo vamos a ver con un cambio de software, que es un sistema de evaluación temprana en infancia, que luego va a permitir protocolos de intervención también temprana, también adecuados, también oportunos a los 4 y 5 años. Y esto obviamente no se puede pensar sin su articulación con el sistema de cuidado y con el avance que vamos a generar en materia de cobertura de los chiquitines entre 0 y 2 años. Aquí tenemos una apuesta muy fuerte a lo que llamamos primera infancia y educación inicial, una construcción de capacidades y habilidades desde el inicio con un fuerte sesgo igualador. Tenemos que enfrentar en primaria, y la presentación de Irupé me ahorra de decir demasiado, decir el avance que muestra la primaria hoy, en plantearse el problema de las macrohabilidades, plantearse el problema de la clasificación de logros, definir que va a acompañar eso con un conjunto de dispositivos que van desde formación en servicio hasta dispositivos físicos, dispositivos virtuales, y que pasan también con los modelos de evaluación formativa en línea, este paquete para acompañar y para decir este déficit que ella señalaba que tenemos en las últimas pruebas, en donde no logramos avanzar en matemática y lectura y escritura, vamos a hacer todos los esfuerzos y enfocar claramente en la producción de estas macrohabilidades, sin olvidar obviamente los temas de ciudadanía, socioemocionales y de valores. Hay un esfuerzo también fiscal, concreto, que se debe realizar para esto. Esto va a permitir mejorar la extraedad, porque la apuesta también es a disminuir el uso del instrumento de la repetición, porque vamos a acompañar los procesos, los vamos a personalizar. Esto que la ANEF está proponiendo va a permitir disminuir aquello que señalaba Wilson, ¿no? El 29% de chiquilines que ya al finalizar primaria están llegando con extraedad y que constituyen un desafío luego para el sistema de educación media. En educación media tenemos el gran desafío. Sabemos que allí estamos ante la presencia, como decía Celsa y como decía Nilsa, nos tenemos que plantear enfrentar un modelo que fue pensado para otra sociedad y para otros fines. No fue pensado para la democratización del conocimiento, fue pensado para la selección de un conjunto de población que era la que tenía un conjunto de privilegios y iba a acceder a la universidad. Ese modelo selectivo tiene herramientas concretas que lo sustentan. Un uso, por ejemplo, muy extendido de la repetición, una idea de que lo que medimos es el déficit del chiquilín y nunca el potencial del chiquilín, y eso lo podemos cambiar. Es más, nuestros docentes ya lo están cambiando, están desarrollando prácticas innovadoras para enfrentar eso. Pero hay que darles los permisos, el andamiaje y las herramientas para hacerlo. Enfrentar el problema de un currículum rígido y fragmentado, generar ofertas diversificadas en este área y evitar ese modelo que se nos genera, que se tipifica
califica muchas veces como de anarquía organizada, donde cada docente llega al aula, hace lo que puede, cierra la puerta y no hay espacio, no hay tiempo, sino hay horas asignadas para poder trabajar en formatos de coordinación. Para estos desafíos es importante retomar un compromiso que el Frente Amplio ha planteado, y que es parte de lo que se viene produciendo. Tenemos que avanzar hacia un marco curricular común. Esto está dicho en el programa del Frente Amplio. Es posible hacerlo. De hecho, las especificaciones de logro que estamos haciendo es ir en esa dirección, que es definir algunos grandes rumbos y metas que se plantea en la educación para luego dar libertades a esa capacidad de creación docente y de los cuerpos directivos para generar sus proyectos pedagógicos, en donde ya no serán, como señalaba Celsa, solo dos opciones las que ofrecemos, sino un conjunto de herramientas que les permiten combinar con flexibilidad. Y tenemos un gran avance en formación docente. Lo que Ana presenta a mí me deja muy contento. Yo creo que el trabajo que se viene haciendo de plantearse y de poner sobre la mesa una propuesta de cambio curricular para debatir y compartir, para construir participativamente. Lo que se hace de avanzar hacia calidad universitaria como modelo y lo que se pretende trabajar es una modificación, ¿verdad?, de los sistemas de grados y de creditización que dan flexibilidad y otras cosas, son todos elementos positivos. En este contexto en el que estamos, y para cerrar, porque este es un resumen muy corto, es un contexto en el cual hay alta intensidad de debates, a veces de conflictividad, a veces de preocupación. Nos comprometemos a convocar a los actores para discutir estas propuestas, estas herramientas que estamos procurando darle al sistema educativo en su conjunto, con los actores del sistema en el Congreso de Educación y en el diálogo social que ha convocado el presidente. Que no haya silencio, llenemos de contenido y de propuestas, de una hoja de ruta que será participativa, pero que desde la autoridad educativa hoy se pone sobre la mesa. Uruguay presenta un conjunto de aspectos de vulnerabilidad de las trayectorias a la vida adulta de los jóvenes que son preocupantes. Hay que distinguir dos cosas acá. Una que es esencialmente positiva, que es una mayor libertad para pensar las secuencias por las cuales yo transito a la vida adulta, y que no implica aquella cosa tradicional de termino de estudiar, formo pareja, empiezo a trabajar, formo pareja, me caso, tengo hijos, etc. Digamos, esto ha cambiado y hay un componente secular de libertad en esto, y que tiene mucho que ver con libertad y derechos de género, y también con los derechos de los propios jóvenes a elegir rutas más cambiantes y superpuestas, que es positivo. Pero cierta forma particular de estratificación que se produce en estas diferentes secuencias indican que hay un grupo de población importante en nuestro país que se está viendo obligada como jóvenes a adquirir responsabilidades y roles y cargas, ¿sí?, en tiempo y dinero, adultas, sin tener un portafolio de recursos y de capacidades que le permitan hacer frente a ellos en forma adecuada. Se están insertando al mercado laboral en forma muy precaria y sin haber finalizado etapas educativas fundamentales, y están incorporando los desafíos de la formación de nuevos hogares y aún de la maternidad o paternidad, también en edades relativamente tempranas y sin condiciones adecuadas para hacer frente a ello. No tengo los últimos datos de fecundidad adolescente, pero Uruguay, si uno mira su nivel de fecundidad general, que es ya por debajo del nivel de reemplazo, y mira su nivel de fecundidad adolescente, es un caso un poco desviado, digamos. Es un caso que tiene una fecundidad adolescente demasiado alta para los niveles de fecundidad general que tiene la población. Es un país que, dado sus niveles de pobreza, de desigualdad y de PIB per cápita, presenta niveles de no culminación de sus ciclos educativos también muy altos, que constituyen, si se quiere, un caso desviado en el país. Uno tira una recta de regresión simple entre PIB per cápita, niveles de pobreza, etcétera, contra culminación de ciclos educativos, y uno ve que Uruguay está claramente alejado de la recta de regresión o de la recta promedio que podríamos esperar de las relaciones entre una variable o un factor y el resultado. No existen recetas ni fórmulas mágicas por las cuales cambiar algunos déficits que enfrentamos en materia educativa desde hace más de 30 años, pero sí existen algunas hojas de ruta que tenemos que poder implementar en este periodo de gobierno, y que con el apoyo, entre otros, de UNESCO, de UNICEF, de actores multilaterales, pero sobre todo con una fuerte conversación, diálogo, intercambio con los cuerpos docentes y con los cuerpos estudiantiles,
declara la obligatoriedad de la enseñanza media básica hace ya muchos años y la obligatoriedad de la enseñanza media superior hace un poco menos de años, pero bastante. Eso constituye un nuevo pacto educativo, o debería constituir un nuevo pacto educativo. La democratización de los saberes y calificaciones pertenecientes a ese ciclo, a esa etapa, a ese nivel. Y eso implica un conjunto de transformaciones presupuestales y de arreglos institucionales para poder construir efectivamente este proceso de democratización. No hemos podido avanzar en los últimos 25 años en una democratización plena del egreso y tampoco en una democratización plena de la retención o de la matriculación, si bien en esta segunda hemos avanzado bastante más que en la primera. Este desafío se plasma hoy en materia presupuestal en un esfuerzo que el país está haciendo en un contexto de restricciones importantes, pero que va a intentar avanzar en ese sentido, pero en donde ya se señaló desde diferentes ámbitos, no solo ladrillos y salario van a completar estos objetivos y estas metas. Precisamos un cambio, se ha usado mucho la metáfora del ADN, ¿sí?, de la educación, en particular del ADN de la educación media, y una mejora y mayor excelencia inclusiva de toda la trayectoria educativa de los chiquillos. Cuando se habla de esto del ADN, y con esto voy a cerrar, quiero decir un poco a qué se refiere esto cuando decimos de cambiar el ADN, porque a veces, primero hay que entender cuál es el ADN de nuestra educación media. Es un ADN selectivista, pensado para filtrar personas, de tal manera que solo ciertos grupos lleguen a la universidad, propedéutico, pensado como un preuniversitario, de currículums rígidos y fragmentados, y de algo que se podría definir como anarquía individualista organizada, en donde las personas cierran las puertas de los salones y hacen lo que pueden con las herramientas que tienen a mano sobre la base de un supuesto currículum prescriptivo que generalmente los espacios y tiempos tampoco dan para dictar. Este es el ADN que hay que transformar para el siglo XXI y para los jóvenes de hoy. El trabajo en talleres, el trabajo integrado en proyectos, la búsqueda de currículums que no son prescriptivos ni rígidos, ni fragmentados, porque rápidamente estamos borrando las fronteras disciplinarias a partir de situaciones problemas, rápidamente la aceleración del conocimiento implica que tenemos que tener marcos curriculares con grandes objetivos de macrohabilidades y de capacidades y no de contenidos estáticos. Los contenidos estáticos sirven al otro propósito, sirven al propósito de ponerse en movimiento y de generar estas macrohabilidades y obviamente evadir el modelo selectivista meritocrático preuniversitario. Esto tiene herramientas concretas asociadas. El uso de la repetición y de la evaluación en 3 asignaturas diferentes es parte del modelo selectivista, ¿sí? La idea de que tenemos una grilla estructurada, uno puede tener asignaturas y no ser asignaturista. Nosotros tenemos una grilla estructurada de tal manera que los espacios y tiempos y las horas docentes que asignamos limitan brutalmente la posibilidad de construir interdisciplinariedad entre las diferentes asignaturas que se plantean. Y tenemos un modelo de trabajo tanto desde la infraestructura, cuando la observamos, como desde de nuevo la forma en que estructuramos nuestra grilla, que implica la inhibición casi total de la posibilidad de trabajar en equipos, en proyectos, en talleres y a partir de la coordinación entre los equipos docentes y los estudiantes. Entonces, tenemos mucha tarea por delante, tenemos un contexto demográfico, social y económico que nos obliga, pero también nos posibilita. La revolución digital también nos da herramientas para trabajar muchas de estas transformaciones que pretendemos. Tenemos un desafío en materia de desigualdad. No es lo mismo una sociedad que balancea su bienestar entre generaciones que una que castiga a los más jóvenes. No es lo mismo en términos de la prosperidad futura que va a tener, no es lo mismo en términos de la rigidez de la desigualdad que deberá enfrentar. Y tenemos una herramienta muy importante, no la única para ello, que es nuestro sistema educativo, el cual, con un conjunto de transformaciones necesarias, yo creo que va a poder hacer un aporte fundamental en ese sentido. Esperemos que dentro de 5 años podamos decir que hemos seguido avanzando, porque ha habido avances, en evitar que el país se constituya, no en estructuralmente envejecido, que eso de por sí no es malo, implica que aumentó la esperanza de vida en nuestra población y que hay más adultos mayores que viven y esperemos que vivan de la forma más digna y disfrutable posible. Pero sí que actitudinal y comportamentalmente nuestro país evita el envejecimiento y la rigidez como elementos que no se adecuan a las fronteras que hoy el país pretende en materia de inclusión, de igualdad y de prosperidad. Muchas gracias.